Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. En esta clase, como pueden ver en pantalla, vamos a hablar de un tema súper cool, que es irrigación de abdomen. Chicos, a los profesores les encanta preguntar sobre esto porque algunos son cirujanos y entonces cada vez que se meten al abdomen tienen que estar pendientes de no lesionar un vaso. Y cuando tenemos traumatismo, entonces abdominales también se pueden afectar los vasos. Entonces es un tema muy importante y que eh, sí o sí van a hacer preguntas de esto. Sé que muchas veces digo esto, pero de este tema realmente sí. Entonces es un tema que puede llegarnos a complicar, pero realmente es muy sencillo. Vamos a hacer dibujos, vamos a hacer esquemas y vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible. En esta clase vamos a estar repasando lo que es la aorta abdominal y ramas, trayecto y relaciones. Vamos a estar hablando de la irrigación de abdomen supramesocólico, irrigación de abdomen inframesocólico, anastomosis arteriales y de la aorta y arcos vasculares que se formen. Y vamos a estar haciendo un resumen a lo último de lo que es la irrigación órgano específico de cada órgano de la cavidad abdominal. Entonces, algunos principios que ustedes tienen que entender de la irrigación de abdomen antes de empezar esta clase. La irrigación de las vísceras abdominales está a cargo de quién? De la aorta y su rama. Entonces, por eso la vamos a estudiar. La irrigación de abdomen, la cátedra la suele dividir en irrigación de abdomen supramesocólico y irrigación del abdomen inframesocólico. Entonces, eso es un bastante tema. Otro principio que ustedes tienen que saber es que Albelo tiene un video, entonces repásenlo y vean ese video, porque es bastante importante. ¿Cómo preguntan este tema? Otro principio que ustedes tienen que manejar y preguntan cuál es la irrigación de ese órgano. O sea, le preguntan la irrigación de un órgano y cómo y qué arteria lo da. Y le preguntan sobre una arteria de dónde se origina y le preguntar relaciones de las arterias en su trayecto. Entonces, eso es bastante importante. Eh, entonces vamos a empezar haciendo un resumen, muchachos, para que ustedes vean de cómo está orquestado la irrigación de cada víscera, de cada órgano del abdomen. Vamos a hacer primero un esquema para que ustedes lo vean. Entonces, vean aquí. La irrigación de abdomen de las vísceras viene dado de la siguiente forma. El hígado tiene doble irrigación, una funcional y una nutricio. La funcional dada por la arteria perdón, dado por lo que es la vena, no es dado por una arteria, sino viene dado por una vena que es la vena porta, y la nutrición viene dada por la arteria hepática propia. El estómago, su irrigación viene dada por tres circuitos arteriales, uno de la curvatura menor, otro de la curvatura mayor y uno del fondo. Por lo tanto, tenemos que manejar cómo viene dado cada uno de ellos. Luego la irrigación del vaso viene dado por lo que es la arteria esplénica o liénica. Luego tenemos lo que es la irrigación del páncreas distal, que es la irrigación del cuerpo y la cola, que viene dado por ramas de la arteria esplénica. Luego tenemos una irrigación conjunto, que es la del duodeno junto con lo que es el páncreas proximal, que es el cuello y la cabeza, que viene dado por unos arcos que son los arcos pancreato-duodenal, que es uno anterior y uno posterior, y tenemos que saber cómo se forman esos arcos. Y luego tenemos lo que es la irrigación de las asas delgadas, que es yeyuno e ilio, que viene dado por los vasos intestinales, que son yeyunales e iliares, que ambos se originan de la arteria mesentérica superior. Luego tenemos lo que es la irrigación del colon derecho, que es la irrigación de lo que es el ciego, el colon ascendente y mitad del colon transverso, que viene dado por lo que es la arteria mesentérica superior. Y luego tenemos lo que es la irrigación del colon izquierdo, que viene dado por lo que es la arteria mesentérica inferior. El riñón viene dado por la arteria renal y la glándula suprarrenal viene dado por la irrigación de tres arterias suprarrenales. Que pregunta parcial, ¿de dónde se originan las arterias suprarrenales? Que son tres. ¿De dónde se originan? Este órgano lo preguntaron como su irrigación. ¿Qué órgano has preguntado su irrigación? Este órgano, este órgano, este órgano y este órgano. Lo han preguntado. Es decir, estómago, páncreas proximal, asas delgadas, glándula suprarrenal y colon derecho también lo preguntaron. También lo preguntaron el año pasado. Entonces, pendiente con este tema, que es salen bastantes preguntas de este tema. Entonces, vamos a empezar por el origen de lo que es la irrigación del iba a decir miembro superior, de lo que es el abdomen que y su origen es la aorta abdominal. La aorta abdominal, muchachos, es un vaso que se va a ubicar en el retroperitoneo, en la zona uno del retroperitoneo. Para que el que no sabe, el retroperitoneo se divide en tres zonas: una zona uno, una zona 2 y una zona 3. Zona uno y zona 2 están en el abdomen y la zona 3 está en la pelvis. La zona uno es conocida como la vascular
y se ubica en el centro del retroperitoneo del abdomen. ¿Ok? Esta arteria se va a originar de lo que es la aorta torácica, que cuando pasa por el hiato del diafragma, se comienza a llamar como aorta abdominal descendente. Y esa aorta va a tener un trayecto recto descendente en el retroperitoneo y va a llegar a nivel de L4, L5, y ahí se va a estar bifurcando en las que es las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, junto con una arteria que es la arteria sacra media. ¿Ok? Eh, en cuanto a sus relaciones, ella se va a ubicar en la zona uno del recto peritoneo o zona vascular y se va a ubicar ahí en esa zona uno junto con lo que es la cava inferior. La cava inferior va a estar a la derecha, mientras que a la izquierda va a estar la aorta. Por eso es que los vasos que hacia la izquierda tienden a tener un trayecto más corto, porque los que hacia la derecha tienen que recorrer un poquito más. Importante, va a estar en relación hacia la izquierda con lo que es el riñón izquierdo y con su uréter, a la derecha con la cava inferior y hacia adelante con un conjunto de vísceras abdominales que la repasaremos más adelante. Hacia atrás va a estar en relación con lo que es la columna vertebral, entonces esa va a ser su relación. En cuanto a las ramas de la aorta abdominal, la podemos dividir en pares o impares, o en si son viscerales o parietales que van a la pared o a músculo. Entonces, vamos a tratar de juntar esas dos clasificaciones para que ustedes lo vayan viendo. Pero vamos a empezar por la división de lo que es pares o impares para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, vamos a empezar por las ramas pares de la aorta y vamos a ir diciéndoles si esa rama es visceral o parietal. Y la primera rama que va a estar dando la arteria aorta es la arteria frénica o diafragmática inferior. Son las arterias que van a irrigar lo que es la cara inferior del diafragma y bueno, ellas son esas ramas. De esta rama surge una arteria bastante importante que es la arteria suprarrenal superior. ¿Ok? Le han preguntado cómo se origina la glándula suprarrenal, así que ojo con ella. Al inferior a estas arterias vamos a tener otras ramas pares que son el número de cuatro del lado derecho y cuatro del lado izquierdo, que son las arterias lumbares, que van a estar irrigando a la columna lumbar. ¿Ok? Ok. Inferiormente a esas arterias lumbares vamos a tener lo que son las arterias suprarrenales medias, que es una rama par, a su vez visceral, que va a estar irrigando a lo que es la glándula suprarrenal. Luego tenemos la arteria renal, que vean que la del lado derecho, esta es derecho y este es izquierdo. La del lado izquierdo es más corta que el lado derecho, porque vean que hacia la izquierda está la aorta, entonces tiene que hacer un menor trayecto para llegar al riñón izquierdo, mientras que la derecha tiene que hacer un trayecto más largo. ¿Ok? De esa arteria renal va a estar originándose la arteria suprarrenal inferior. Vean, esta la estoy dibujando de un solo lado o le estoy poniendo un nombre de un solo lado, pero sepan que es de ambos lados. ¿Ok? De ambos lados. Y por último, la última rama par es la arteria gonadales, que ellas van a la pelvis. En el hombre, esta arteria se va a llamar como arteria testicular y en la mujer, esta arteria gonadal se va a llamar como arteria ovárica. ¿Ok? Ovárica. Estas arterias van a descender sobre este músculo que es el músculo psoas mayor y se van a estar relacionando con el uréter. ¿Ok? Le pasan por arriba al uréter. Esas son las ramas pares de la aorta. ¿Cuáles son esas ramas pares? La frénica inferior, las lumbares, la arteria suprarrenal media, las arterias renales y las arterias gonadales. Esas son las ramas pares. Ahora vamos a hablar de las impares, ¿ok? Que van a tener mucha importancia a la hora de irrigación de lo que es las vísceras abdominales. Y de arriba hacia abajo, esas ramas impares van a ser las siguientes. La primera rama impar que la vamos a dibujar aquí es la arteria que se lleva como el nombre de tronco celíaco. Tronco celíaco. ¿Por qué se llama tronco celíaco? Porque va a dar origen a tres arterias que va a ser bastante importante, que van a ser la arteria hepática común, que va a estar relacionado con el hígado, de ahí su nombre. La otra es la arteria esplénica. Y por último, la arteria grástica izquierda. ¿Ok? Entonces el tronco celíaco da estas tres ramas que son bastante importantes. Luego, por debajo de este tronco celíaco, vamos a tener la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Mesentérica superior. ¿Y qué tengo que saber de la mesentérica superior? Que va a estar irrigando a lo que es
bueno, el tronco celíaco va a ser la rama que va a estar irrigando al abdomen suprarmesocólico. Entonces, cuando hablemos de irrigación de abdomen suprarmesocólico, nos va a referir fundamentalmente a lo que es el tronco celíaco. Pero también va a tener participación lo que es la arteria mesentérica superior, que va, aparte de contribuir a la irrigación del abdomen suprarmesocólico, también va a estar contribuyendo a lo que es la irrigación del colon derecho y irrigación de las asas delgadas. ¿Ok? Y por último, cuando hablemos del colon izquierdo, vamos a hablar de la arteria mesentérica inferior. ¿Ok? En mesentérica inferior. En estas tres ramas impares es que Arbelo se centra en su clase. Entonces presten mucha atención porque estas son las que irrigan a lo que es el tubo digestivo. Entonces presten mucha atención. Entonces las impares de arriba hacia abajo son tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Así que presten mucha atención. Aquí hay una mnemotecnia, muchachos, para que ustedes se sepan las ramas de la arteria de la aorta. Eh, eh, que es la mnemotecnia es, día lunes 13 me caso con Renata Gónado Medina. Entonces, día hace referencia a diafragmática inferior o lunes a lumbares, 13 al tronco celíaco, de mesentérica superior, caso de capsular media, o capsular media es lo mismo que suprarrenal media, Renata de renales, gónadas de gonadales y perdón, Medina de lo que es mesentérica inferior. Esto es una mnemotecnia que nos va a ayudar a consolidar las ramas. Entonces, esas son las ramas. Tenemos pares e impares y tenemos aquellas que irrigan vísceras y aquellas que no irrigan vísceras. ¿Ok? Nos vamos a sentar. Las que van a tener más importantes son las impares, es decir, tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Entonces, vamos a empezar nosotros ahora hablando de la irrigación del abdomen supramesocólico. ¿Ok? De la irrigación de abdomen supramesocólico. Y cuando hablamos de irrigación de abdomen supramesocólico, nos tenemos que referir a lo que es el tronco celíaco. ¿Ok? Y cuando hablamos de irrigación de abdomen supramesocólico, tenemos que hablar de lo que es la irrigación de lo que es el estómago, irrigación de lo que es bueno, aquí lo dibujé, del estómago, que es el vaso, de lo que es el vaso y de lo que es y de lo que es el hígado. Pero a su vez, la irrigación del tumor suprarmesocólico va a estar unida con la irrigación de lo que es del páncreas y el duodeno. Entonces, por eso es que también añadimos lo que es el páncreas y el duodeno. Otro índice muy importante, cuando hablamos de irrigación de estómago, tenemos que hablar de irrigación del circuito arterial de la curvatura mayor, de la curvatura menor y del fondo. Cuando hablamos de la irrigación del páncreas, tenemos que hablar de la irrigación del páncreas distal, que es el cuerpo y la cola. Y cuando hablemos del páncreas proximal, es decir, cuello y cabeza, va a estar unida con lo que es el duodeno. Y esa irrigación del el complejo duodeno-páncreas va a estar dada por un arco palpatoidal anterior y un arco palpatoidal posterior. ¿Ok? Sepan eso. Sepan eso. Entonces, y las dos arterias importantes en la irrigación de todos estos órganos va a ser el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Entonces, presten mucha atención. Empezamos con el tronco celíaco y su primera rama es la arteria gástrica izquierda que va a estar orientado a la irrigación de lo que es la curvatura menor del estómago. Entonces, va a formar lo que es el circuito arterial de la curvatura menor del estómago. De esa arteria gástrica izquierda va a originarse una arteria bastante importante, que es la arteria cardioesofágica tuberositaria anterior, que va a estar irrigando a lo que es el fundus gástrico y a lo que es el cardio también. ¿Ok? La siguiente rama del tronco celíaco es la arteria esplénica, que como característica de ella va a estar por la parte, bueno, va a estar en relación con el borde posterior, va a estar posterior al borde superior de lo que es el páncreas y ella va a tener un trayecto tortuoso, ¿ok? Dos características de esta arteria, tiene un trayecto tortuoso y se relaciona con el borde superior del del páncreas. De esta arteria esplénica que le da irrigación a lo que es el vaso, ahí tenemos el check, la irrigación del vaso, ella va a estar dando irrigación a lo que es, se va a estar irrigando arterias que van a dar irrigación a otros órganos. Por ejemplo, ven aquí, se originan lo que es los vasos cortos que dan irrigación a lo que es el fundus. Entonces, ¿cómo está irrigado el fundus gástrico? Por los vasos gástricos cortos y además de eso, por lo que es la arteria cardioesofágica tuberositaria posterior, que también se origina en la arteria helénica, también conocida esa arteria como gástrica posterior,
junto a la arteria cardioesofágica tubular anterior que se originó de la arteria gástrica izquierda. Entonces aquí tenemos, hacemos check y aquí sabemos cómo está irrigado el fundus gástrico por estas tres arterias. Principal arteria, los vasos gástricos cortos. Además de la arteria gástrica posterior, que también se origina de la arteria esplénica, que es la misma de esta arteria que van aquí, que es la arteria cardioesofágica tuberositaria posterior. ¿Ok? Seguimos. Ya tenemos check la irrigación del fundus gástrico. Ahora vamos a ver de arterias esplénicas siguen originándose arterias, que es la arteria, sigue originándose rama, que la otra arteria que se va a originar es la arteria gastroomental izquierda, que va a formar un circuito de irrigación de la curvatura mayor del estómago. ¿Ok? Bastante importante. Seguimos y de esta arteria esplénica se va a estar originando unas arterias que van a estar dando irrigación a lo que es el páncreas distal y son bastante importantes que ustedes las recuerden, que es la arteria pancreática dorsal y la arteria pancreática, la arteria pancreática mayor, ¿ok? Que junto con una arteria que es la arteria pancreática inferior que se origina de la pancreática dorsal o también se puede originar de la arteria mesentérica superior, va estando la irrigación al páncreas distal. Hacemos un check aquí. Entonces, ¿cómo se irriga el páncreas distal? Arteria pancreática dorsal, pancreática mayor y pancreática inferior. ¿Ok? Y se origina fundamentalmente de la arteria esplénica. Y esta pancreática inferior también se puede originar de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, hacemos check ahí. Seguimos y vamos a hablar ahora de la tercera rama de la arteria del tronco celíaco, que es la arteria hepática común. ¿Ok? Esta arteria hepática común, muchachos, ella va a estar dando origen a una arteria que va dando la irrigación a lo que es el hígado, que es la arteria hepática propia. Entonces, la arteria hepática propia es la que termina dando la irrigación a lo que es el hígado. ¿Ok? Vean aquí que la arteria hepática propia, que cuando ella llega a lo que es el hilo del... la arteria hepática propia se va a dividir en una hepática derecha, arteria hepática derecha, perdón, izquierda, perdón, izquierda, izquierda, y una arteria hepática derecha. De la arteria hepática derecha se origina lo que es la arteria cística. Pregunta parcial, ¿de dónde se origina la arteria cística? ¿Por qué es importante la arteria cística? Porque da irrigación a lo que es la vesícula biliar. Entonces, ¿de dónde se origina la arteria cística? Fundamentalmente de la arteria hepática derecha, que se origina a tu vez de la arteria hepática propia. Sepan que también la arteria cística se puede originar directamente de la arteria hepática propia. Eso fue pregunta parcial, ¿de dónde se origina la arteria cística? Pregunta bastante importante. Importante, de esa arteria hepática propia, de la arteria hepática propia, se origina una arteria que va de irrigación a lo que es la curvatura menor del estómago, que es la arteria gástrica derecha. Entonces, aquí hacemos otro check. ¿Cómo está formado el circuito arterial de la curvatura menor del estómago? Por la arteria gástrica derecha y la gástrica izquierda. ¿De dónde se origina la gástrica derecha? De la arteria hepática propia. Entonces, ahí lo vemos. Y la gástrica izquierda directamente del tronco cereal. ¿Ok? Hacemos ese check ahí bastante importante. Algo muy importante, de la arteria hepática común, ¿qué demarca el final de la arteria hepática común? El inicio de la arteria hepática propia, el origen de una arteria que es la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal es una arteria que rama de la hepática común, rama colateral de la hepática común, cuyo su origen demarca el final de lo que es la hepática común como inicio de la arteria hepática propia. Esta arteria gastroduodenal es bastante importante que ustedes sepan algunas cositas. Es que ella va a estar ubicada, su origen va a ser por detrás de la primera porción del duodeno en el triángulo interporto-coledociano, y eso es bastante importante. Y ella va a estar dando arterias bastante importantes para la irrigación de lo que es el estómago y también de lo que es el complejo duodeno-páncreas, de ahí de su nombre. ¿Ok? ¿Qué arteria va a estar dando ella para irrigarme lo que es el estómago? Es la arteria, vean aquí, es la arteria gastroomental derecha, gastromental derecha. Entonces, y aquí hacemos otro check. ¿Cómo está dado el circuito arterial de la curvatura mayor del estómago? Por la arteria gastromental izquierda y la gastromental derecha. ¿De dónde se origina la izquierda? Directamente de la arteria esplénica. ¿Y la derecha? ¿De dónde? De la arteria gastroduodenal.
gastroduodenal, que a su vez es rama de la arteria hepática común. ¿Ok? Hepática común. Si lo estoy ahorita le voy a poner todo esto bien ordenadito, pero estoy haciendo este dibujo para que ustedes vean de dónde se origina cada cosa. Y no lo sepan de memoria, sino que lo puedan ver, lo puedan identificar, lo tengan en su imaginario. Otras ramas que se originan de la arteria gastroduodenal van a ser dos arterias, que son las arterias pancreatoduodenal superior, una anterior y una posterior. ¿Ok? Entonces, de la gastroduodenal se originan dos arterias pancreatoduodenal superiores, una anterior y una posterior. Entonces, de la gastroduodenal se van a originar dos arterias para irrigar el complejo duodenopáncreas, que son dos arterias superiores, que son las arterias pancreatoduodenal superior, una anterior y una posterior. ¿Ok? Y de la arteria mesentérica superior se originan otras dos arterias, que son las arterias pagaduenales inferior, una anterior y posterior. Las dos anteriores se unen y forman el arco pancreatonal anterior, y las dos posteriores se unen y forman el arco pancreatonal eh, posterior. ¿Ok? Y esos dos arcos irrigan el complejo duodeno-páncreas, es decir, el duodeno y la cabeza del páncreas. Y básicamente estos dos arcos se unen, se forman, ¿por quién? Por unión de la arteria mesentérica superior junto con la arteria gastrodenal, que dan dos arterias que vienen, la gastrodenal da dos arterias que descienden, que son las superiores, es decir, son las arterias pancreatonal superior, una anterior y una posterior, que se unen con dos arterias que vienen ascendiendo, que son las arterias pancreatonal inferior, una anterior y otra posterior, que se originan ambas de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Y aquí vemos cómo está dada la irrigación del abdomen supramesocólico junto con el complejo duodeno-páncreas. ¿Ok? Ok, eso lo vamos a ver órgano por órgano, pero ustedes lo tienen bien claro. Sobre el hígado, específicamente su irrigación, cuando hablamos del abdomen supramesocólico, tengan en cuenta que tiene doble irrigación, ambos van en el pedículo hepático, ya veremos cómo está formado el pedículo hepático, que aquí lo mencionamos. Sobre la irrigación, tenemos una irrigación funcional que viene dada por la vena porta, que le lleva el 80% de la sangre que le llega al hígado, y una irrigación nutricional que lleva el 20% de la sangre que le llega al hígado, viene dada por la arteria hepática propia. ¿Ok? Ambos están en el pedículo hepático, y ese pedículo hepático va a estar aquí inmerso en el borde libre del aumento menor del estómago. Y tienen que saberse cómo está configurado ese pedículo hepático, que viene dado por lo que es la vena porta, que está posterior, por la arteria hepática propia, que está adelante y a la izquierda, y por la vía biliar principal. Les pueden preguntar cómo se relacionan estas estructuras entre sí. Entonces, aquí vemos la arteria hepática propia, la vía biliar principal, y atrás la vena porta. ¿Ok? Estos están inmersos en el borde libre del aumento menor. Importantísimo eso, se le encanta ver. Que es bastante, bastante importante. Y aquí podemos ver alguna relación que la arteria hepática propia, cuando llega al hilio hepático, se divide en una arteria hepática derecha, que va al lóbulo izquierdo, y una hepática derecha, que va al lóbulo derecho. Esa de hepática derecha se origina más frecuentemente lo que es la arteria cística, que es irrigación a lo que es el cisto, a la vesícula biliar. ¿Ok? Cisto hace referencia, cístico hace referencia a vesícula biliar. ¿Ok? Por eso es que la colecistitis es una enfermedad de la vesícula biliar. Arteria esplénica, ¿qué tenemos que saber sobre ella? Da irrigación a lo que es el vaso, ¿ok? Va a estar en relación con lo que es el borde superior de lo que es el páncreas. Tiene un trayecto tortuoso, eso lo tienen que saber ustedes, un trayecto tortuoso. Y bueno, eso es bastante, bastante importante. Ella va a estar dando irrigación para lo que es el páncreas distal y lo que es el estómago. Entonces es bastante, bastante importante conocerlo a él. Es una rama directa de lo que es el duodeno, perdón, de lo que es el tronco celíaco. Si hablamos ahora de lo que es irrigación del estómago, véanlo aquí, irrigación del estómago. Aquí dibujamos todo lo que estamos diciendo y aquí le dejamos las arterias, muchachos, para que ustedes lo puedan ver. Aquí tenemos las arterias, circuito arterial de la curvatura menor, circuito arterial de la curvatura mayor y circuito de lo que es el fundus. Ya yo le hablé de las casas de estómago, pero bueno, aquí se lo dibujo nuevamente para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Esta es irrigación del estómago. Importante, han preguntado, bueno, esto no era en esta diapositiva. Bueno, pero lo vamos a dejar aquí.
Vean, aquí la irrigación del riñón, vean muchachos, el riñón tiene que saberse cómo están dispuestos en el ilio renal o en el seno renal, cómo están dispuestos los vasos. Esto una vez Albero lo preguntó, saberse qué está adelante, en el medio y atrás, saberse qué está arriba, en el medio y abajo. Si nos pregunta de adelante hacia atrás cómo están dispuestos los elementos, lo más anterior va a ser la vena renal, que es esta que ven aquí. Luego a nivel posterior tenemos a lo que es la arteria y luego mucho más atrás tenemos lo que es la pelvis renal y lo que es el pelvis o seno renal y lo que es el uréter, ¿ok? Si nos preguntan de arriba hacia abajo cómo están distribuidos los elementos, el más superior es la arteria, en el medio tengo a la vena renal y mucho más abajo tengo lo que es la parte de lo que es el sistema renal, el uréter y todo eso, ¿ok? Eso es bastante importantísimo, muchachos. Bastante importante. Vean aquí, esto es una vista posterior de lo que es la primera porción del duodeno. Agarramos y lo estamos viendo de atrás. Todo esto es duodeno. Y esto que ven aquí es la primera porción. Vean, esto es la porta y esto es la vía biliar principal, específicamente lo que es el colédoco. Y entre lo que es el colédoco y la porta se forma un triángulo que es el triángulo portocoledociano. Y ahí se origina esta arteria que es la arteria gastroduodenal, la gastroduodenal. Entonces, pregunta parcial, ¿de dónde se origina la gastroduodenal? Y eh, eso es bastante importante. ¿Ok? Que da origen a la arteria pancreaduodenal superior e inferior, perdón, anterior y posterior. Da origen a la arteria pancreaduodenal superior, anterior y posterior, y la arteria gastromental derecha. Derecha. Bueno, más imágenes de lo que le comentaba, más imágenes de lo que le comentaba. Entonces, muy importante eso. Entonces, vamos a hablar ahora de la irrigación del abdomen inframesocólico. Cuando hablamos de la irrigación del abdomen inframesocólico, tenemos que hablar de dos arterias, que es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La mesentérica superior va a estar irrigando a lo que es las asas delgadas, es decir, yeyuno y ilio, y lo que es el colon derecho. Mientras que la mesentérica inferior va a estar centrándose en la irrigación del colon izquierdo. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar aquí, bueno, aquí vamos a dibujar lo que es, vamos a dibujar primeramente lo que es la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Sepa, muchachos, que la arteria mesentérica superior va a tener varios segmentos. ¿Ok? Varios segmentos. Es muy importante que sepan esos segmentos. ¿Ok? Ya lo estaremos viendo. Eh, lo cierto es que la arteria mesentérica superior va a tener su mayoría de su trayecto en relación con lo que es el, el mesenterio, ¿ok? El mesenterio. Pero antes de entrar al mesenterio, va a estar dando estas dos arterias, que son las arterias pancreatunales inferiores, una anterior y otra posterior, ¿ok? Una posterior y una anterior y otra posterior. ¿Ok? Y luego entra a lo que es el mesenterio, y en el mesenterio va a estar dando un montón de arterias, un montón de arterias. En el borde, se dice así, que en el borde izquierdo del mesenterio va a estar dando origen a las arterias intestinales, que son las arterias yeyunales que irrigan al yeyuno y las arterias iliares que irrigan al ilio. Muchachos, a Arbelo les encanta preguntar las diferencias entre las arterias yeyunales e iliales. Les encanta preguntarle. Vean, y otras arterias que va a estar dando en el borde derecho bueno, la otra arteria que va a estar dando origen, la arteria mesentérica superior. Ya vamos a hablar de las diferencias de las diagonales y iliales, pero sepan que la otra arteria que va a estar dando origen ahora en el borde derecho de lo que es el mesenterio es la arteria iliocólica, también conocido como ilio seco apendicular. ¿Ok? Es la arteria iliocólica. Y si hablamos y esas son las tres ramas que va a estar dando la arteria mesentérica superior en el mesenterio, ¿ok? En el mesenterio. Entonces, ¿cuál es la arteria de la arteria mesentérica superior? Bueno, antes de entrar al mesenterio, las pancreatunales inferiores, y luego que entra al mesenterio, en su borde izquierdo de las yeyunales, perdón, las intestinales, que son las yeyunales,
y las iliales, y luego en su borde derecho la arteria ileocólica o ilioseco apendicular. Sobre la diferencia entre las yeyunales y iliales, muchachos, les encanta preguntarle esto a al doctor Abel. Lo primero, las yeyunales están por encima de la arteria ileocólica, es decir, esta arteria que ustedes ven aquí. Son de mayor calibre. Como son de mayor calibre, son menos numerosas y originan arcos de primer orden y la base recta tiende a ser más larga. ¿Ok? Esas son las diferencias. Ya veremos esto en una imagen. Las iliales están ubicadas por debajo de la arteria ileocólica, son de menor calibre, por lo tanto son más numerosas, y como son más numerosas, originan más arcos, es decir, de segundo y tercer orden, y la base recta, como hay más arcos, tiende a ser más corta. ¿Ok? Esas son diferencias que uno no tiene, que ustedes tienen que sabérselas porque es bastante preguntado. Sobre la ileocólica, bueno, las yeyunales irrigan al yeyuno, las iliales irrigan lo que es el ilio. Sobre las ileocólicas o ileoseco apendicular, ella va a estar irrigándome, esta arteria va a estar irrigándome lo que es el ciego, el apéndice secal y lo que es el colon ascendente. Y lo que es el colon ascendente. Vean, sobre la ileocólica, de esa arteria se va a estar originando lo que es la arteria secal y apendicular para irrigarme lo que es el ciego y el apéndice. Y también está originándose la arteria ilial para darle irrigación a lo que es el ilio. ¿Ok? El ilio. Y por último, por último no, de esta arteria mesentérica superior también se va a estar originando una arteria que es inconstante, es decir, no está siempre, que es la arteria cólica derecha que va a estar irrigando también a lo que es el colon derecho. ¿Ok? Lo que es el colon derecho. Y por último, ahora sí, de esta arteria mesentérica superior se va a estar originando la arteria cólica media. Cólica media. Y esta arteria cólica media va a estar dando irrigación a lo que es bueno, no es una sola arteria, sino que son varias. Cuando hablamos de cólica media, no hablamos de una sola, sino que son varias. Y va a estar dando irrigación a lo que es al colon transverso. Si usted le pregunta cómo está irrigado el colon transverso, fundamentalmente por la arteria cólica media. Si usted le pregunta cómo está irrigado el colon ascendente, fundamentalmente por la arteria iliocecal, pero también por la arteria cólica derecha, que es bastante inconstante. Si ustedes le preguntan cómo está irrigado el apéndice cecal, por ramas de la arteria iliocólica. Si le preguntan el ciego, ustedes dicen por ramas de la arteria iliocólica. ¿Ok? Bastante importante la arteria iliocólica. Importante, importante. La arteria iliocólica da como una vueltica. Ella dice, para acá", y da una vueltica. Y se anastomosa con la arteria mesentérica superior. Y esa anastomosis entre la arteria mesentérica superior y la arteria ileocólica le llamamos como arco mesentérico. Pregunta parcial, ¿cómo está formado el arco mesentérico? Ileocólica con arteria mesentérica superior. Ojo con eso, ojo con eso. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de la arteria cólica, de la arteria mesentérica inferior, que es este vasito que ustedes ven aquí, que no le puse nombre, pero es el que está ahí. Lleva rato dibujado. Va a estar irrigando al colon izquierdo, es decir, el colon descendente y lo que es el ciego. Y primera rama que va a estar dando origen a la arteria, en la arteria mesentérica inferior, es la arteria cólica izquierda. La cólica izquierda va hacia lo que es el ángulo izquierdo del colon, también conocido como el ángulo esplénico del colon. Ese ángulo, esa arteria va para ese ángulo, va para allá y se va a estar anastomosándose con la arteria cólica media. Y aquí encontramos una anastomosis entre la mesentérica superior e inferior. Vean que no es lo mismo que el arco mesentérico. Vean, no es lo mismo arco mesentérico y anastomosis mesentérica. La anastomosis mesentérica entre las mesentéricas sea por la rama cólica izquierda de la mesentérica inferior y por la arteria cólica media, rama de la arteria mesentérica superior. Entonces, cólica media y cólica izquierda dan la anastomosis entre la mesentérica. Luego tenemos lo que es la arteria, bueno, esta cólica izquierda que también va dando irrigación a lo que es el colon descendente.
va hacia lo que es el ángulo, pero da irrigación a lo que es el colon descendente. Luego tenemos la arteria sigmoidea, que son varias, y da irrigación a lo que es el sigmoide. Y por último, la rama terminal de la mesentérica inferior es la arteria rectal superior. Rectal superior, rectal superior. Entonces, presten mucha atención a eso. Rama terminal de la arteria mesentérica inferior, la arteria rectal superior. Eso es bastante importante. Cuando vamos recto, eso va a ser bastante importante. Mesentérica superior que yo tengo que saber sobre ella, que va a tener tres segmentos, un segmento retropancreático, que es su origen, un segmento, bueno, preduodenal y un segmento mesentérico. ¿Ok? Vean aquí. El segmento de origen es el segmento retropancreático. En ese segmento va a estar ubicado por detrás del cuerpo del páncreas. Ahí se origina. Entonces me preguntan, ¿dónde se origina la mesentérica superior? Por detrás del cuerpo del páncreas. ¿Ok? Ahí, en su origen, imagínense que este sea su origen, este es el origen de la arteria mesentérica superior. En su origen, que va a estar por detrás del cuerpo del páncreas, va a estar en relación con, ahí en su origen va a haber un cuadrilátero venoso, es decir, va a haber una vena que le pasa por arriba, una vena que le pasa por debajo, una vena que le pasa por la izquierda y una vena que le pasa por derecha. ¿Ok? Eso es bastante importante y forma un cuadrilátero venoso que, que es el cuadrilátero venoso de Royer, cuyo límite superior va a ser lo que es la vena liénica, límite inferior lo que es la vena renal izquierda, a la derecha va a estar la vena mesentérica superior y a la izquierda la vena mesentérica inferior. Es decir, vena mesentérica inferior, vena mesentérica superior, vena, vena, aquí está, renal izquierda, que está abajo, y arriba, vena liénica, ahí arriba, ¿ok? En ese cuadrilátero venoso que se va a formar por detrás en el cuerpo del páncreas, ¿ok? Luego que se origina por detrás del cuerpo del páncreas, ella va a pasar por delante del uncus pancreático. Es decir, ella se origina por detrás del cuerpo del páncreas y luego pasa por delante del uncus pancreático que se ubica en lo que es la cabeza del páncreas. Vean el uncus pancreático aquí. Esto es el uncus pancreático que se ubica en la cabeza del páncreas. Esto que ven ahí. Luego que pasa por delante de ese uncus pancreático, pasamos al cemento, al cemento preduodenal. Preduodenal, y ahí va a estar por delante de la tercera porción del duodeno. Vean, la tercera porción del duodeno es una porción horizontal. Y por delante le va a estar pasando lo que es la arteria mesentérica superior, que la vemos aquí, a esta señora. Pero sepan que por detrás de esa misma porción, de la tercera porción del duodeno, va a estar pasando lo que es la aorta. Lo que es la aorta. Y ahí se genera una pinza, una especie de pinza a la tercera porción del duodeno. Vean que el duodeno, la tercera porción del duodeno, que es una porción horizontal, por delante va a estar pasándole la mesentérica superior y por detrás le va a estar pasando a la aorta. Y pueden llegar a obstruir a esa tercera porción del duodeno. Entonces eso es bastante importante. Y luego la tercera porción es la porción mesentérica de lo bueno, que es donde se mete el mesenterio, la arteria mesentérica superior. Importante, en el cemento, en este cemento preduodenal, antes del cemento mesentérico, va dando origen a las arterias pancreatodenales. ¿Ok? Pancreatodenales. Eso es bastante importante. Vean aquí, muchachos, vean aquí lo que le estaba mencionando, vean como aquí la arteria mesentérica superior, en esta imagen, le pasa por delante del lúculo pancreático y luego pasa por delante de lo que es la tercera porción del duodeno. Y vemos por detrás cómo viene la aorta. Y puede generar una pinza. Puede generar una pinza. Vean como aquí viene la mesentérica superior. Es bastante importante. Bastante importante. Vean aquí, aquí cortamos lo que es el páncreas, pero vean, vean aquí en este cuadrilátero venoso, se viene la mesentérica superior adelante, arriba, ¿ok? Lo que es la liénica, o
o tronco venoso liénico mesaraico, también se puede denominar así, abajo la vena renal izquierda, a la izquierda lo que es la vena mesentérica inferior y a la derecha la vena mesentérica superior. ¿Ok? Ok, ojo con eso. Pregunta parcial, arco de Riolano. ¿Qué es el arco de Riolano? Es un arco anastomótico del colon transverso. Es un arco anastomótico para la irrigación del colon transverso. ¿Cómo está formado ese arco de Riolano? Que también tiene otros nombres. Tiene otros nombres. Está formado obviamente por la arteria principal del colon transverso, que es la arteria cólica media, pero esa cólica media hacia la derecha se anastomosa con la cólica derecha y a la izquierda se anastomosa con la arteria cólica izquierda, que esa sí va a estar siempre. Entonces, ese es el arco de Riolano. Como generalmente esta no puede estar, el arco de Riolano en la mayoría de los casos está formado por la cólica media y la cólica izquierda. ¿Ok? Cólica media y cólica izquierda. Vean aquí. ¿Ok? No es lo mismo arco arreolano con un arco mesentérico. Ojo con eso. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Un resumen para que ustedes lo tengan más clarito y terminamos esta clase. ¿Cómo está irrigado? El hígado, dos vasos. Uno nutricio, que es la terapéutica propia, que lleva el 20% de la sangre, y uno funcional, que es la porta. El estómago, tres circuitos. Un circuito de la curvatura menor, que viene dado por la arteria gástrica izquierda y gástrica derecha. La gástrica izquierda se origina del tronco celíaco directamente y la gástrica derecha originándose de la arteria hepática propia. El circuito de la curvatura mayor del estómago, gastromentales o gastroepiploica. Gastromental izquierda de la arteria esplénica, gastromental derecha de la arteria gastroduodenal. ¿Ok? Luego tenemos el circuito del fondo, fundamentalmente dado por los vasos gástricos cortos o vasos cortos directamente, que se origina de la arteria liénica. También de eso tenemos lo que es la arteria gástrica posterior, que se origina de la arteria liénica. Esa es la arteria gástrica posterior, también conocido como el vaso cardioesofágico tubulocitario posterior. Y también algunos libros describen a la arteria cardioesofágico tubulocitaria anterior, que se origina de la arteria gástrica izquierda. Luego tenemos el vaso, irrigado por quién? Por la arteria esplénica. El páncreas está, es decir, cuerpo y cola irrigados por las tiras pancreáticas, pancreática dorsal, pancreática mayor, ¿ok? Que se origina de la arteria esplénica. Luego tenemos irrigación de lo que es el cabeza y cuello del páncreas y el duodeno, que viene dado por la arteria pancreatudenales, que son dos de arriba y dos de abajo. Las de arriba se originan de la gastrodenal y de abajo del cetética superior. Seguimos, seguimos, colon derecho, es decir, ciego, apéndice y colon transverso y colon ascendente, lo que es irrigado por lo que es la arteria mesentérica superior, colon sigmoide y ciego por la arteria mesentérica inferior. Luego tenemos perdón, aquí. Y luego tenemos lo que es las asas del gas irrigadas por la mesentérica superior también. Lo que es no lo puse aquí en la diapositiva, pero solo voy a decir de memoria. La arteria, glándula suprarrenal irrigada por las tres arterias suprarrenales, que es una superior media inferior, la superior y de la arteria frénica inferior, la media original de la aorta y la inferior de la arteria renal. Las arterias renales, que se originan directamente de la aorta, y bueno, eso básicamente. Y bueno, chao, esta es la primera parte de irrigación del abdomen. Me quedó una segunda parte que lo vamos a ver, va a ser corto, pero vamos a ver en un segundo video.